Apreciados hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, para mí es un honor, una honra y una alegría en mi corazón estar de nuevo con ustedes para transmitirles este tema tan apasionante. Hoy tenemos un tema que lleva por título la doctrina del arrebatamiento. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en sus versículos 14 y 17, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero, hermanos, primeramente hacer una pequeña introducción haciendo una comparación de los tiempos antiguos, mencionar un poco de los tiempos del Hijo del Hombre cuando Jesús estuvo en la tierra y hablar un poquitico de los tiempos actuales. Vamos a referirnos a los tiempos de Noé. La palabra de Dios señala en Lucas 17, del 26 al 27, de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Nuestro Dios y Padre Celestial, en su infinita gracia y misericordia, envió a Jesucristo para que nos redimiese a través del sacrificio de su vida en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. El propio Jesús mostró advertencias y señales acerca del final de los tiempos que hoy vivimos. Lo podemos conseguir y ubicarlos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 13, y en el libro de Lucas, en el capítulo 21. Ahí nosotros podemos ver la secuencia de las señales que Jesucristo muestra de los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Es el momento de los últimos tiempos. En el capítulo 24 de Mateo dice: vendrán muchos en mi nombre y os engañarán. Ejemplo de esto, un desafortunado incidente en Johnstown, en el año 1978, en la República de Guyana. Un pastor norteamericano de nombre Jim Jones se autoproclamó enviado de Dios. Él tenía una iglesia denominada el Templo del Pueblo, y desafortunadamente llevó al suicidio colectivo a su congregación por envenenamiento. Hoy, hasta los políticos, en su ambición de poder, se proclaman enviados del Señor y llevan a la manipulación por medio de dádivas y favores a la población para que los adoren. Hasta le levantan altares después de muertos para mantener la manipulación de las voluntades por medio de la hechicería, levantando algo que se denomina egregor, que desvía la verdadera adoración a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo. También señala el capítulo 24 del libro de Mateo de que habrán guerras y rumores de guerra, hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares del planeta. Entonces, hermanos, no es necesario ni siquiera que yo describa, porque hoy en día, hermanos, nosotros estamos viviendo situaciones de juicio.
Hay países también donde Dios está comenzando juicio. Sabemos que tenemos una pandemia a nivel internacional donde muchos países han sido gravemente afectados por su desobediencia. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en su versículo 31, se menciona por primera vez en la Biblia algo asociado con el tema de la doctrina del arrebatamiento. Y dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. La primera pregunta que nosotros nos pudiésemos hacer es la siguiente: ¿quiénes van a ser arrebatados? Y la respuesta está en la propia palabra de Dios, en el libro de Tesalonicenses, en sus versículos 13 y 14, que voy a volver a repetir, ya los leí al principio, que dice así. Versículo 13 de la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a ser arrebatados? Primeramente, dice la palabra, los que duermen, o sea, los que hayan fallecido en el Señor. El apóstol Pablo indica en esta palabra, como ustedes lo pudieron apreciar, para que los creyentes que aún viven no se entristezcan por los que han muerto, como se entristecen los creyentes que no tienen la esperanza de salvación. Antes de seguir adelante, quiero que veamos algunas consideraciones de los que ya duermen, o sea, de los que ya han fallecido, hablando específicamente del tema de la muerte. Vamos a hablar de qué ocurre a la persona que muere. El propio Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16, en sus versículos 19 al 31, hace un relato de dos personajes, Lázaro y el rico. Este texto no está considerado como una parábola. O sea, lo que quiere decir que lo que narró Jesús era tal como era. De esta historia, yo les sugiero a ustedes que lo lean en casa. De esta historia podemos deducir que los muertos tienen conciencia después de la muerte, no como muchas sectas que dicen que después de la muerte, oscuridad total. No, el muerto, el fallecido, tiene conciencia según la narración que hace Jesucristo sobre el rico. Según la narración, tienen sensaciones, ven, sienten remordimiento, etc. ¿Quiénes van a irse en ese arrebatamiento? Todos los fallecidos desde Pentecostés hasta el día que se produzca el arrebatamiento. La Biblia menciona la resurrección de los muertos. Cuando una persona muere en el Señor, su espíritu y su alma van a la presencia de Dios. Y eso está fundamentado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de los Efesios, donde dice que todos nosotros estamos, ahorita en vida, sentados en los lugares celestiales. Nuestro espíritu está con Jesús, nuestra alma está aquí en la tierra. Cuando la persona fallece, el alma va a juntarse con el alma, con el espíritu, en los lugares celestiales.
Entonces, que quede claro que todos los fallecidos desde Pentecostés hasta el día de hoy, hasta el día que se produzca el arrebatamiento, perdón, van a ser arrebatados. Después de la muerte de Jesús y de su resurrección, ya no vamos, como dice ese capítulo en cuestión del 16 del Evangelio de Lucas, ya los fallecidos en el Señor no van al seno de Abraham, como ya lo dije y lo reitero. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y nuestro espíritu al momento de morir va a la presencia del Señor junto con nuestra alma. Esto es muy importante señalarlo porque la Biblia es el único, se puede decir, libro que el Evangelio es el único libro doctrinario que señala esto. Ninguna otra religión señala a dónde, pues o aclara para dónde van tu espíritu y tu alma. Vamos a tener conciencia de igual manera, pero Dios enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Aleluya, gloria a Dios. Eso lo podemos conseguir en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, en el versículo 4. Durante el arrebatamiento, aquellos que han fallecido, su cuerpo resucitará y subirá a unirse a su espíritu y alma en las nubes junto con Jesús, igual que los que vivimos y los que hayamos quedado. Gloria a Dios. En el versículo 17 dice así, del primer libro a los Tesalonicenses, en su capítulo 4: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Quiero ahora tratar un tema de mucha importancia, porque ustedes se preguntarán, pero nos vamos todos, hermanos. Hay, si se puede decir, unos requisitos esenciales de todo cristiano. Primeramente, tenemos que ser nacidos de nuevo. La persona tiene que haber declarado a Jesucristo con su boca y haberlo creído en su corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debemos ser cristianos regenerados. Un ejemplo voy a colocar. El que robaba ya no robe más. Y esto lo establece la misma palabra en Filipenses, en el libro de Filipenses, en la carta de los Filipenses. Establece también que los bautizados con el Espíritu Santo, la condición esencial para que una persona sea miembro de la iglesia de Jesucristo es que esté bautizado, sumergido en el Espíritu Santo. Lo crea, tiene que creerlo. El bautizo con el Espíritu Santo se recibe por la fe. Después de nacido de nuevo, nosotros, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello del Espíritu Santo es un símbolo de protección y de pertenencia al Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor, somos de su propiedad y sabemos que Él nos protege. La salvación es un proceso dinámico, es fe en acción. Nosotros, después que nacemos de nuevo, viene un proceso, como hablé hace poquito, de regeneración. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que arrepentirnos para que esa manera de pensar nos haga cambiar nuestra manera de actuar. Y es un proceso mediante el cual la persona desarrolla una relación diaria con Jesucristo, que es la única diferencia que hay entre una relación que es el Evangelio y una religión, la cual es que nosotros debemos tener contacto diario con el Señor a través de la adoración, a través de la lectura, meditación y práctica de la palabra de Dios,
y a través de la oración, extremadamente necesario. Hermanos, ahora vamos a preguntarnos cuándo va a ocurrir este evento, el arrebatamiento. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 7, el Señor nos dice su palabra: no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo ni sus ángeles saben el día y la hora o el tiempo cuando vamos a ser arrebatados. Solo el Padre. La Biblia nos enseña el comportamiento del higuero, que cuando ese árbol le brotan las ramas con sus hojas, sabemos que el verano está cerca. Es cuestión de sabiduría. Nosotros sabemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, los creyentes que estamos a cuenta y entendidos con el Señor, nosotros sabemos que el Señor va a venir. Mas hay personas que son creyentes, que no leen Biblia, que no están en cuenta ni siquiera de lo que va a pasar. Por eso es una de las principales razones por las cuales hoy estamos hablando de la doctrina del arrebatamiento. Seamos sabios. Hago referencia a la última prédica del domingo próximo pasado, el 21 de junio, donde el foco de la prédica era la que debíamos estar atentos en todo momento. En otras palabras, debemos vigilar y orar. Ahora yo les hago esta pregunta: ¿vigilar qué y orar qué? Les explico, muy importante. Debemos comenzar por vigilar nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y nuestros propios comportamientos. Debemos observar las circunstancias que nos rodean en el seno familiar, en la iglesia, en la comunidad, en el país. Y debemos discernir todas esas cosas conforme a la palabra de Dios, para luego orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, orando según la voluntad de Dios, nos garantiza que nosotros vamos a ser dignos de recibir ese arrebatamiento, hermanos. Debemos estar también apegados a la palabra de Dios para poder discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo. Un ejemplo claro, ya lo mencioné al principio en la introducción, es Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, los cuales nos dan una señal ineludible de los tiempos que estamos viviendo, el final de los tiempos. Yo ahora, mis hermanos, quiero hacer una reflexión final. No debemos bajar nuestra intensidad de nuestra relación con Dios, o de nuestro devocional con Dios, o de nuestro tiempo solo con Dios. No seamos como el pueblo de Tesalonicenses, a quien el apóstol Pablo le dirigió esta carta. En aquella época hubo una cierta confusión y mala interpretación de la palabra, porque muchos de los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses pensaron que el arrebatamiento era inminente, que iba a acontecer en ese momento, pero no tenían la ventaja que tenemos hoy nosotros de tener una Biblia ya compaginada, ya compactada, donde podemos hacer referencia a estos capítulos que les mencioné en Marcos, en Mateo y en Lucas, para poder discernir las señales del final de los tiempos. Entonces, ellos se rindieron, dejaron de trabajar, dejaron de orar, hermano, y esa no es la tarea. La reflexión es que nosotros debemos aumentar nuestro tiempo de oración. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos en un tiempo de cuarentena. El tiempo de trabajo que ustedes antes dedicaban en la calle, hermano, ahora no lo están haciendo, están en sus casas.
Y nosotros pensamos, yo particularmente pienso, que eso es de parte de Dios con el propósito de que nosotros aumentemos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la palabra, y como consecuencia, hermanos, la unción va a aumentar. Hay muchos testimonios de hermanos, luego que nosotros nos reincorporemos, ustedes van a oír testimonios preciosos de hermanos que han recibido bautizo en lengua durante el sueño, hermanos que se han dedicado a la oración, que han hecho altares o están cumpliendo con su altar familiar semanalmente y han hasta levantado altares con toda su familia, incluyéndolos en Venezuela y los que viven en el exterior. Hermanos, una belleza de testimonio. Esa es la actitud que nosotros debemos mantener hasta que nuestro Dios decida llamarnos con sonidos de trompeta y voz de mando a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Y quiero también dejarles esta palabra, que es una palabra que yo quisiera que la meditaran a lo largo de esta semana. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo, porque llegó un momento de su vida de tanta tribulación que él dijo, bueno, si muero me voy con Cristo, si me quedo en la tierra seguiré haciendo la obra del Señor. Y hermanos, yo los motivo, los animo a que continuemos trabajando, continuemos haciendo la obra del Señor en el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos, yo quisiera que aquellas personas, invitados, familiares que no han recibido al Señor, que nos pongamos de pie y hagamos esta oración. Díganme de la siguiente manera: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por nuestro pecado y resucitaste al tercer día. Yo abro mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo los felicito y los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora quiero hacer una oración final. Quisiera que todos levantáramos las manos al cielo ya que estamos de pie. Y yo en el nombre de Jesús, cierra sus ojos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. La comunión con el Espíritu Santo y también el derramar del amor del Padre en sus corazones. Y que ese amor del Padre sea manifestado en obras de amor a las almas para ganar esas almas para el reino de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro una semana de victorias. Amén y amén.